Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Juan, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien, muy contentos. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante y bueno, dispuestos aquí a participar y a escucharte también todas tus inquietudes. Bueno, el recordatorio de que nos pueden escuchar todos los miércoles de cada semana por Spotify, por YouTube. Ahí vamos a subir cada episodio de este podcast. Nos pueden encontrar como Emociones Libres, Sanación en Movimiento o directamente con el nombre del doctor Juan Eduardo Durán. Bueno, en este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante y que de pronto a veces no se toca o que no es como muy importante y son las fobias. Las fobias es algo que adquirimos en nuestra vida y que simplemente es algo que, digamos que hace parte de nuestro mundo, de nuestra vida de cada persona y lo dejamos así, como que pensamos que es algo muy normal tener alguna fobia, entonces es algo que simplemente con lo que vivimos. Entonces, Juan, quiero que hablemos un poquito más de eso. Cuéntanos cómo surgen las fobias, qué son, cuáles son los síntomas que sufren, porque hay muchas. Bueno, muy bien. Sí, las fobias, hay muchísimas fobias y alrededor nuestro, o de pronto nosotros mismos también tenemos fobias. Las fobias son miedos reales a algo que no es tan real de que vaya a sucederme o que no sea inminente que vaya a sucederme, a causar daño o me vaya a causar algún tipo de trauma, ¿sí? Entonces es ese miedo exagerado a algo que posiblemente no me lo ocasione o que yo me lo estoy imaginando. Y ese miedo se acompaña de sudoración, de taquicardia, de angustia, de incapacidad para hablar, se me hace un nudo, me pongo pálido, dificultad para respirar, hasta puedo tener desmayos frente a eso, grito, angustia. Y hay muchas fobias, mire. Hay fobias a los animales. Entonces, conocemos gente que le tiene fobias a una araña. Ve una araña, grita, llora, se desespera y resulta que la persona, las arañas jamás le han hecho nada y una arañita tampoco le hace nada a nadie. Entonces, mire que ahí hay un miedo real frente a algo que no le va a producir un daño real, ¿cierto? Tenemos miedos a otros animales, a las serpientes. Hay gente que les ve una serpiente y también llora, se vuelve angustiada. Y allí hay un miedo real contra un peligro sí potencial, que puede ser una serpiente, pero la respuesta es exagerada. Tenemos fobias a montar al avión, personas que no pueden montar en el avión. Entonces se suben a un avión, lloran al subirse al avión, tienen que tomarse un montón de pastillas para que puedan dormir durante todo el vuelo, es angustiante para ellos, sudan y no hay una explicación lógica de por qué sienten ese miedo que tienen a montar a un avión. Existen fobias a mantenerse en los lugares pequeños, ¿sí? Lo que llamamos claustrofobia. Entonces hay gente que tiene fobia a un ascensor. La gente no puede subirse a un ascensor y se sube a un ascensor y le da dificultad respiratoria, taquicardia, molestias, ganas de llorar, dolores, de todo. Y es una fobia muy común, la del ascensor o la de los sitios cerrados. Fobia a los sitios abiertos. Hay gente que no puede soportar en estar en la Plaza de Bolívar, en un parque grande. No puede, se siente angustiada, siente que algo le está pasando. Fobia a estar con las puertas abiertas de la habitación. Tiene que estar cerrando las puertas todo el tiempo o de la oficina. Ciérreme la puerta, le dicen allá. No me la deje abierta. ¿Por qué no? Es que pues, me da mucho miedo tener esas puertas abiertas allí. Y así, hay una cantidad de fobias que incapacitan muchas veces a la persona. Mire, fobias a salir a la calle. Yo he tenido muchos pacientes de que tienen fobias a salir de la casa. He tenido pacientes que han durado 3, 5 años sin salir de su casa porque tienen mucho miedo de que les pase algo en la calle, los atropelle un carro, los muerda un perro, los atraquen, que les dé un desmayo, sufren y no lo pueden, no lo pueden tolerar. Y tenemos los ataques de pánico que digamos es una exageración extrema
de muchas de estas fobias que pueden conducir a un ataque de pánico. Y en esos ataques de pánico las personas pueden quedar de varias cosas. O se petrifican del miedo, quedan paralizadas, completamente paralizadas, quietas, sin respirar. O pueden huir en forma exagerada y en forma incoordinada, que atraviesan una carretera, una calle y los puede atropellar un carro, porque fue tal el pánico que sintieron, el llanto, el miedo, la angustia, que huyeron, que salieron despavoridos. Esos son más o menos ejemplos de lo que son una fobia. Ok, y es muy interesante, digamos, acá yo voy a contar una experiencia. A mí, cuando era más chiquitica, a mí me picó una avispa. Y desde ese entonces yo a las avispas y a las abejas, cualquiera que veía, yo me paralizaba y empezaba a llorar así horrible. Y de verdad era, digamos, podría pasar una abeja así al lado mío, no me estaba haciendo absolutamente nada, pero yo de verdad sentía que ya era una amenaza para mí y que yo me iba a morir ahí en ese momento. Con el tiempo fui como ya relajándome un poquito y ya es algo que no, digamos que no considero como mío porque ya entendí que no es una amenaza como directamente hacia mí, pero es muy interesante cómo algo que ni siquiera no ha pasado, que simplemente está en nuestra imaginación, se refleja en nuestro cuerpo con síntomas reales, porque es real que, digamos, yo me sintiera paralizada, empezaba a llorar, sudaba un montón, no me podía mover. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro y nuestro cuerpo ahí? Porque lo que tú decías, tal vez es una amenaza que nosotros consideramos real, pero cuando miramos a nuestro alrededor o personas que están con nosotros nos dicen como no, es que no ha pasado nada, tranquila, cálmate, no hay una amenaza, pero para nosotros sí es. ¿Cómo funciona eso? Porque nuestro cuerpo es tan poderoso de reflejar esas emociones. Sí, el cerebro nuestro, recordemos que es una máquina poderosa, pero una máquina que yo he dado por llamar que no es tan inteligente. O sea, el cerebro no puede diferenciar entre algo real o algo imaginario. Ahí es donde yo digo, bueno, cerebro, tú sabes demasiado, aprendes demasiado, calculas demasiado, pero no eres capaz de diferenciar entre lo real y lo imaginario. No, para el cerebro le es imposible diferenciar que este estímulo es real e imaginario. Acuérdense lo del limón que les cuento, porque es lo más fácil. Para los que no nos han seguido en los podcasts, mire, imaginémonos todos que tenemos un limón al frente. Con un cuchillo cortemos el limón, exprimamos, sacámosle ese jugo y abran todos la boca y sientan cómo cae ese jugo en nuestras bocas. Mire ya cómo me puso a mí la boca. Se me llenó la boca de saliva, de agua. Dice, no, se me llenó la boca de agua. A todos se nos hace ese estímulo inmediato. Y la pregunta es, ¿fue real que tuvimos jugo de limón en nuestras bocas? No, no fue real, fue imaginario, pero fue real que salivamos, que botamos saliva, eso sí fue real. Entonces mire que fue algo imaginario que nos produjo un estímulo real. En las fobias está pasando algo similar. Hay un estímulo, algo que está allí que es imaginario, que nos está produciendo algo real, miedo, susto. ¿Y cuál es ese origen? ¿Sí? Como el cerebro no es capaz de diferenciar y decir, venga, esto no es cierto, o esto pasó, pero ya no lo puedo seguir exagerando, es porque yo viví un trauma, ¿sí? Lo tuve que sufrir y no lo he superado. Y mira, las fobias es de lo más fácil que podemos curar nosotros con hipnosis clínica. La mayoría de las fobias las puedo sanar en una sola sesión y sesiones hasta muy cortas, ¿sí? La mayoría, hay algunas fobias que se nos han llevado 2 o 3 sesiones, pero ya fobias muy complejas combinadas con ataques de pánico posiblemente, pero la gran mayoría sanan fácilmente con una sesión únicamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué ese estímulo desencadena esa respuesta tan grande? Porque en el inconsciente nuestro tenemos un recuerdo, algo que nos marcó, pero que yo hoy no estoy recordando. Mira, fobia a los ascensores. Yo recuerdo, yo he tenido un par o tres personas y todas tres han coincidido en qué pasó, por qué le tienen fobia. Entran a un ascensor y ven las puertas, se abren y les da terror, lloran, ¿no? Yo me voy por las escaleras, voy al piso 15. Entonces las personas
trabajan en un edificio del piso 15 y no pueden subir ese edificio una vez al día porque subir 15 pisos es duro. Entonces tienen que irse al ascensor con los ojos cerrados y aguantar hasta allí. Cuando yo empiezo a hacer qué pasó en su infancia, qué encontramos, o hago a través de la hipnosis, encuentro que estos niños tuvieron problemas al nacimiento. Tenían, por ejemplo, estrechez pélvica en la mami y el niño no podía salir. Y el niño recuerda que se está muriendo en ese espacio tan pequeño que es el canal del parto. Él llora, en la hipnosis regresiva que se hace, él llora porque se siente que él está muriendo, se está ahogando allí, llora y tiene mucho miedo. Simplemente uno lo saca de ese miedo, le explica que lo superó, que nació bien, que está bien y lo ha superado. Y ya, el paciente sana, porque él entiende que su problema se originó en el momento del nacer y ve que el ascensor o el cuarto pequeñito es como el canal del parto, que se está ahogando allí, en ese espacio tan chiquito y tan reducido. Y lo podemos tratar de esa manera. Y aplicamos una terapia que dura 10 minutos, tal vez, 10 minuticos, que es de borrar la imagen, borrar la película, ¿sí? Borrar la película eh, de ese evento que le está produciendo el miedo. Entonces, mire que es muy sencillo en este caso porque encontramos cuál es la causa del origen. Lo mismo en el avión. Las personas muchas veces no encontramos fácil cuál ha sido la causa de por qué la persona sufrió, tiene miedo al avión. Entonces, cuando uno estudia a la persona y empieza a hablar, encuentra cosas como estas. Es que yo Yo montaba en avión, no tenía avión, pero un día hubo un accidente aéreo y yo estaba almorzando, estaba comiendo, estaba jugando con mis hermanos o con tal, y de pronto pasaron la noticia de que se accidentó un avión y me produjo a partir de ahí un miedo gigante a montar en avión y una fobia. Aplica uno en la persona la terapia que te digo de hipnosis, lo enfrenta con el problema que tiene y la persona sana. Ese es un proceso de sanar muy, muy rápido. Mire, yo conozco una anécdota de alguien que montaba en avión sin miedo y después del accidente de este avión del equipo de fútbol, el Chapecoense, ¿sí? Sintió pavor y sintió miedo, pues como este fue un accidente muy trágico y doloroso y que además se vio detrás de ese accidente aéreo la irresponsabilidad y la avaricia humana, ¿sí? Que sucedió, de acuerdo a las investigaciones posteriores, sucedió por no colocar el suficiente combustible que el avión pudiera cumplir ese viaje tan largo. Entonces eso le causó a la persona mío, dices, si eso sucedió porque alguien no hizo lo que tenía que hacer y alguien no controló lo que tenía que controlar. Pero fue recordar eso y aplicar una terapia sencilla de sensibilización, se llama así, terapias de sensibilización a la fobia y la persona sana muy rápido. Entonces es muy fácil y es de lo más gratificante uno en la hipnosis clínica el tratamiento de las fobias porque sanan muy rápidamente. Así que ese montón de personas que tienen miedo a volar y necesitan volar, tienen que ir a Europa y sufren, consúltenos porque en una sola sesión van a pegarse su viaje feliz en avión sin ningún problema y lo van a disfrutar. Sí, es muy importante. Y además que lo que tú dices, hay personas que de pronto saben o son conscientes de qué les causó como esa fobia, como un momento en particular, pero hay ciertas otras personas que de pronto, no sé, recuerdan que desde que tienen uso de razón, tienen esa fobia y no saben. Entonces, sí es una herramienta, digamos que muy importante y que ayuda un montón como a reconocer ese origen. También, digamos, cuéntanos a estas personas que sufren de ataques de pánico, que son muy intensos, que hasta la persona puede decir, me está dando un infarto, me voy a infartar acá y me voy a morir, porque un ataque de pánico, el dolor que se siente o la angustia es muy parecido a lo que es un infarto. ¿Qué aconsejarías a esas personas que de pronto pasan por esos momentos? O sea, uno en esos momentos de tanta angustia, de tanta preocupación, uno cómo puede calmarse un poquito, digamos, en esas situaciones para, digamos, que no estar en
cuadro, digamos, de angustia extrema. Si van a entender como qué consejos le darías a estas personas. Bueno, el ataque de pánico es una situación compleja que pone en riesgo a la persona, causa mucho temor a la persona porque la persona siente que inminentemente va a morir, sus allegados se asustan muchísimo, pero el ataque de pánico también lo podemos tratar muy fácil desde la hipnosis clínica. Es una terapia un poquito más compleja, más demorada, pero en esa terapia, como yo grabo la sesión, todas las sesiones de hipnosis clínica yo las grabo y se las entrego al paciente, porque parte del tratamiento es que el paciente vuelva a escuchar la sesión de hipnosis y al volver a escuchar la sesión de hipnosis va creando una grabación aquí en nuestro cerebro hasta que eso se vuelva automático. Y al estar grabando, como la sesión de hipnosis va positivas sobre lo que la persona tiene, lo va guardando en su cerebro y va actuando en forma automática. Es como cuando uno está aprendiendo a manejar carro. Para aprender a manejar carro los primeros días es duro porque se le apaga el carro, mete el clutch, mete el acelerador, el cambio, etcétera, y se apaga y tiene que estar uno supremamente concentrado en ir manejando y mirando incluso la barra de cambio, lo hacemos. Cuando ya llevamos mucho tiempo manejando, vamos a 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, metemos los cambios en forma automática, vamos comiendo, vamos cantando, vamos felices y ni siquiera sabemos en qué cambio, porque en ese momento quien va gobernando es el cerebro el que va manejando. Manejamos de manera subconsciente. Eso es lo que hacemos nosotros desde la hipnosis. Hacemos que la persona de manera inconsciente reciba las sugestiones que hay para quitarle ese tema de pánico. Pero mientras la persona va a consulta y va al terapeuta para que le quite todos esos procesos, en este caso a través de la hipnosis clínica, podemos ayudar a las personas a controlarlo a través de la respiración. La técnica de respiración es clave. Es indicarle a todos que nos tranquilicemos respirando. ¿Y cómo respiramos? Vamos a respirar siempre. Inhalar, que inhalar es meter el aire a los pulmones. Vamos a inhalar siempre con la nariz, por la nariz. Retenemos aire en los pulmones y lo soltamos también por la nariz. ¿Y cómo lo hacemos? Metemos aire lentamente por la nariz, así. Muy lento y profundo, lo más profundo que podamos hasta que nuestros pulmones queden completamente llenos. Vamos a hacerlo. Inhalemos. Lenta, lenta y profundo. Más profundo, más profundo. Y retengamos el aire en los pulmones. Cuando retenemos el aire en los pulmones, vamos a imaginarnos que una energía poderosa, un rayo de luz rojo, invade nuestros pulmones y ese oxígeno empieza a distribuirse en todo el cuerpo, por nuestro cerebro, todo el cuerpo dándonos tranquilidad y soltamos el aire. Lenta, lentamente vamos soltando el aire también por la nariz, muy lentamente. Vamos a soltar el aire lentamente 3 veces más lento de lo que lo metimos el aire. Es decir, si yo me gasté 20 segundos metiendo el aire, tengo que gastarme 60 segundos soltándolo. Y eso lo repito varias veces, muy lento. Retengo, suelto lentamente. Ese ejercicio de la respiración hace que todo nuestro cerebro empiece a liberar esas hormonas que nos tranquilizan. Bloquea la producción de hormonas como el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, que son hormonas que aceleran el corazón, que aceleran la respiración y que nos causan la sensación de miedo. Porque es que, ¿qué nos causa la sensación de miedo? Si yo escucho que el corazón me está latiendo, pum, pum, y fuera de eso escucho que me está golpeando en el pecho, el susto es grande, me está dando un infarto. Y entonces se aumenta el miedo. Y al aumentarse el miedo, aumenta la taquicardia y más miedo. Y lo mismo que la dificultad respiratoria, porque me aumenta la producción de esas hormonas. Entonces yo lo controlo a través de la respiración. Es una técnica muy tranquila que sirve para todo. Tengo unas ganotas de insultar a tal persona y decirle tal cosa. Momentico, cuente hasta 3 y respire.
y verá que le quita esas ganotas también. Entonces, mira, la respiración sirve para controlar la ansiedad, la depresión, las fobias y los ataques de pánico, ¿sí? Y el de comportarnos como usted sabe, que usted no sabe quién soy yo. Eso también nos ayuda a la respiración a dejar de comportarnos así. Sí, de hecho es digamos que un método y una herramienta muy importante. Más adelante, para que estén pendientes, vamos a hacer unos episodios específicamente hablando de meditación y de ejercicios de respiración, que esto también puede ayudar a muchas personas y que si en algún momento, lo que dice el doctor, estamos en un momento en el que no nos sentimos bien o que necesitamos literalmente respirar, ustedes lo pueden escuchar y sea de gran ayuda para ustedes. Bueno, Juan, ya para terminar, hablando de las fobias, ataques de pánico, muchas personas, lo que hablábamos al principio, piensan que es algo normal y que es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir durante toda la vida. Personas que sufren de claustrofobia o miedo a subirse a un avión y que de verdad pasan toda su vida, digamos que lidiando con esto y son momentos que de verdad es como de mucho sufrimiento, que es algo que supuestamente es normal. ¿Qué le dirías a esas personas? Mira, nosotros no podemos privarnos de los placeres y de las cosas bonitas y el disfrute pleno de la vida. Ir a un parque grande, bonito y gozárselo es necesario. Y si yo tengo una fobia que no me permite estar en los espacios abiertos, me estoy perdiendo ese disfrute y me estoy perdiendo llevar a mi niño, a mi hijo a jugar al parque porque yo tengo esa fobia. Si tengo la fobia de montar en avión, me estoy perdiendo el disfrute de estar en el cielo, de disfrutar las nubes, de sentirse uno poderoso, grande en el cielo y disfrutar de la creación. Y además de disfrutar de un viaje que me va a llevar a Cartagena en 45 minutos y no en 18 o 20 horas Bogotá-Cartagena por bus, ¿cierto? Teniendo la posibilidad, si hay económicamente hacerlo, poderlo ir en avión. Entonces, nada puede ser normal cuando yo me estoy privando de algo. Nada puede ser normal cuando le tengo miedo a un mosco, ¿sí? Entonces, es primero hacer conciencia de que no vamos a normalizar aquellas cosas de las cuales yo puedo disfrutar y vivir y no me puedo estar perdiendo por el miedo que tengo. ¿Qué hacer? Pues hacer conciencia de por qué me está pasando eso, pensar un poco sobre ese tema, mirar si tú misma puedes encontrar esa causa, hacer las técnicas de respiración que te ayudan a controlar y consultar. Consultemos porque esto, como les digo, tiene cura y lo podemos curar, lo podemos sanar en una sola sesión bajo la hipnosis clínica. Es muy fácil, muy sencillo y es de verdad que cuento que es de lo que más satisfacción me da. Por eso te decía, he tenido pacientes 3 años, 5 años sin salir a la calle y en la primera sesión el paciente dice, me voy por la tarde a dar una vuelta porque llevo 5 años sin salir por el miedo que tenía y eso a uno lo llena de satisfacción al saber de que pudo ayudarle a una persona. Entonces mira que no te quedes ahí, consulta, podemos ayudarte. Sí, es verdad. Todas las personas que están interesados, si hay una solución, acá el doctor los puede ayudar. Juan, ¿dónde te podemos contactar? ¿A dónde podemos consultar para digamos que encontrar una consulta contigo? Yo hago mi consulta presencial en las ciudades de Yopal y de Bucaramanga. El contacto es a través del WhatsApp, este que aparece allí, el 310-685-5656. Allí siempre hay una persona que está dando la información que el usuario necesita, está en el agendamiento a través de ese WhatsApp, se da las citas tanto para Bucaramanga como para Yopal y también las citas presenciales. Puedes seguirnos en las redes, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Spotify y en YouTube. Bueno. Sí, recuerden una vez más, cada semana, todos los miércoles, subimos un nuevo episodio en YouTube y en Spotify y nos pueden encontrar como Emociones Libres, Sanación en Movimiento, directamente con el nombre del doctor de Juan Eduardo Durán. En las otras redes como Instagram, Facebook, TikTok, ahí también subimos muchos videos hablando de muchos temas, el duelo, el perdón, fobias, que sin duda les puede ayudar a ustedes. Y ahí también nos puede contactar si quieren tener una consulta con el doctor. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.